tan evidente, ¿no?, como es contamos votos, contamos votos tanto populares como los votos de los diputados en el Congreso y demás, es decir, contamos, porque eso luego nos sirve para una serie de cosas en la disciplina, pero ¿cómo podemos contar los políticos si no sabemos quiénes son? Bien, entonces, en este sentido, primera propuesta, ¿no? Yo planteo que un político es una persona que actúa de forma consciente en el ámbito político, ¿sí?, que está en lo que llamamos ámbito político, si queremos, podemos decir, en el sistema político, por ligarnos a una tradición epistemológica. Y en su actuación lo que pretende es llevar a cabo cambios o simplemente mantener el statu quo y que de manera muy concreta este político se ubica en cuatro arenas que planteo en esta espacio, ¿no? En primer lugar, para mí es político toda aquella persona que tiene un cargo, que accede a una parcela de poder a través de un proceso electoral, ¿no?, proceso electoral popular. Es decir, aquí encontraríamos a todos los, por supuesto, presidentes, diputados, gobernadores, diputados, por hablar de México, de los estados, consejeros municipales, presidentes municipales, etc. Segundo, altos cargos de libre designación o de confianza en la administración del Estado o entidades dependientes o autónomas del Estado, ¿no? Cargos de libre designación de los anteriores, es decir, de los presidentes municipales, de los gobernadores o del presidente. Y aquí ya tenemos un primer problema, ¿no?, y es la relación entre el político y lo que llamamos el servidor civil, o lo que llamamos en España la función pública, ¿no? En México tenemos el problema de la utilización en México del término funcionario, que en España denota claramente cuando se habla de funcionario, se habla de alguien que ha pasado una oposición, que ha entrado en el esquema del servicio civil. Aquí el uso del término funcionario es más amplio y se da a personas que han sido designadas, ¿no? Tercero, puestos un terreno todavía más nebuloso que el anterior, es puestos de responsabilidad orgánica y de asesoría en el seno de los partidos o formaciones políticas de representaciones sindicales, es decir, aquella persona que está en el partido. De nuevo, nos damos cuenta, esto es nebuloso, esto es difícil, ¿no?, porque uno quiere estar en el partido político en virtud de que, podemos distinguir entre alguien que hace trabajos, diríamos, administrativos, en términos de secretaría o de infraestructura, como conductor, etcétera, pero que evidentemente no entraría en lo de arriba, es decir, en alguien que actúa para producir cambios. Las personas simplemente están trabajando en el partido. Y finalmente, quienes habiendo estado en una de estas tres situaciones, pues son personas que las han dejado formalmente, pero continúan ejerciendo influencia mediante un efecto sombra por su prestigio político. Me estoy refiriendo básicamente a los ex, sobre todo a los ex que se sitúan en un nivel bueno, uno podría decir que con esto, entonces, tenemos claramente, con estas cuatro escenas, podemos tener claramente o un poco definido quién es político. Pero esto sigue teniendo problemas, ¿no? Sigue teniendo problemas sobre todo cuando vemos el ámbito de la entrada, el ámbito de las vías de acceso, que es algo de lo que me voy a referir ahora, y sobre todo, 5 minutos más tarde, el tema profesional, ¿no?, que me parece que es lo que nos puede clarificar un poco dentro de esta pregunta. Comienzo con lo primero. ¿Qué explica la entrada en política, ¿no? Bueno, si vamos a estudiar a los políticos tenemos que saber algo sobre el proceso, sobre el momento de entrada, ¿no? Y sabemos que hay dos tipos de factores, ¿no?, factores institucionales y lo que son factores personales, ¿no? Es decir, los factores institucionales vienen dados, como bien sabemos, por el propio contexto, y vienen a ser los canales de entrada que de alguna manera están configurados por el contexto institucional. El contexto institucional normalmente articulado a través de la Constitución, de las leyes electorales, de las leyes de partidos, pero también a través de otro tipo de instituciones informales.
instituciones como el patronazgo, instituciones también, evidentemente, como puede ser el clientelismo, etcétera, son factores que podemos considerar en este ámbito. Pero no nos debemos olvidar de la existencia de factores personales. Esos factores personales que están en la lógica de la vocación y un término mucho más analizado, por lo menos desde ahí un artículo de un trabajo de Schlesinger de hace 40 años, que es la existencia en el ámbito de la cuestión de la ambición, ¿no? Pero, y todo un entorno de otras cuestiones personales del individuo, como vamos a ver inmediatamente. Entonces, en el primer sentido, lo que llamo la puerta institucional de entrada en la política está articulado por distintos elementos, ¿no? Claramente, y de esto nos habló de manera muy evidente uno de los primeros que trabajó el tema de partidos políticos de una manera sistemática, que fue Maurice Duverger, claro, hablando de hace más de 60 años, cómo dio la importancia a esa relación que había entre el sistema electoral y el sistema de partidos, ¿no? El sistema electoral tiene una serie de indicativos que condicionan la entrada en política. Si el sistema electoral nos dice que para ser candidato tienes que ser miembro de un partido político, pues está condicionado. La persona que quiere entrar en política sabe que tiene que inscribirse en un partido político. Sabemos que esto está cambiando, ¿no? En México únicamente ya se ha aprobado una vía para que candidatos independientes en el futuro, en 2015, puedan, no sabemos todavía muy bien cómo, pero puedan entrar en el sistema político. Entonces el sistema electoral es un gran fin, ¿no? Porque el sistema electoral también además nos define el tipo de candidaturas, nos habla, sabemos que es muy distinto entrar en política a través de las listas, del sistema proporcional, que a través del sistema de mayoría, ¿no? El sistema de mayoría es el político, digamos, a pecho descubierto, mientras que en el sistema de listas el político está escondido dentro de la lista y puede que nadie le conozca, pero logra entrar. Y lo mismo nos ocurre con el sistema de partidos, ¿no? El sistema de partidos es muy distinto, estar en un sistema político donde hay solo dos partidos políticos, y esto es muy distinto a tener otro sistema de partidos donde la fragmentación es muy grande y hay 13 opciones en las que la persona que quiere entrar a la política tiene 13 posibilidades, ¿no? Aparentemente sería más fácil entrar en política en un sistema de partidos con un número efectivo de partidos más alto. Lo mismo nos ocurre con el tema de la polarización, ¿no? A mayor, uno tendería a decir que a mayor polarización del sistema de partidos, mayor posibilidades de que todo el mundo entre. Sin embargo, a menor polarización, si todos los partidos se centran en, digamos, disputan en el centro, la diferencia de acción ideológica es muy pequeña y probablemente hace más difícil de entrar en política, ¿no? El tema de la nacionalización del sistema de partidos, ¿no? Un sistema de partidos muy nacionalizado probablemente hace que el político que quiera entrar en una región apartada del centro tenga que negociar su puesto en el centro del país, ¿no? Porque el partido, digamos, el núcleo central del partido está en la capital. Sin embargo, un sistema de partidos menos nacionalizado tiene más posibilidades a las unidades territoriales extremas de encontrar. También hay elementos como el número de arenas políticas, ¿no? Es decir, me estoy refiriendo al ámbito que llamamos de multinivel. Es más fácil entrar en política cuanto más niveles hay. Es decir, si, como por ejemplo en el caso español, si en España tenemos el nivel autonómico, el nivel municipal, autonómico, estatal y europeo, pues hay 4 niveles en los que la entrada en política puede darse, no necesariamente en este sentido que he dicho, es decir, de abajo arriba, sino que puede darse en cualquiera de los niveles. Igualmente, el nivel, o la financiación de campaña, la financiación del dinero de la política es un elemento también que incide en la entrada. Hay sistemas donde el candidato tiene que arrendar dinero para entrar en política. Y luego me quedan por tocar los dos temas que voy a volver inmediatamente, que es el nivel de profesionalización y el mercado laboral. ¿A qué me refiero a este último, el mercado laboral? Bueno, realmente pues a cómo está el mercado laboral del país y a cuánto se gana por estar en la política. Es decir, hay sistemas políticos
donde entrar en la política no vale la pena porque se paga muy mal, así de claro, ¿no? Entonces, eso ya es un proceso de selección y entran personas que no tienen o ambiciones económicas o que, digamos, su puesto de trabajo no lo encuentran en otros ámbitos, ¿no? Esto es una cuestión que debemos considerar sin ningún tipo de prevención, y hay que ser muy claros hablando de esto. Y el nivel de profesionalización se refiere a que si la persona que entra en política puede tener asegurada de una manera medianamente razonable que pueda continuar, que pueda hacer carrera política dentro de la política, ¿no? Es decir, hay personas que pueden entrar en política con una experiencia muy puntual, 3 años, 4 años para un determinado puesto, pero hay otras personas que pueden plantearse, siendo jóvenes, plantearse una carrera a 20, 30 años, ¿no? Entonces la cuestión es si el sistema prevé algún tipo de canal, algún tipo de, digamos, de posibilidad de desarrollo personal en ese sentido. Por ejemplo, como os decía, por ilustrar alguna cuestión, ¿no? Esta tabla, no sé si la verán muy bien, pero esta tabla ilustra una respuesta a una pregunta que es muy simple, ¿no? La pregunta es si usted ha entrado en política en un partido político. Y estos son datos de distintas legislaturas para los distintos países de América Latina. Entonces, bueno, he hecho la columna de la derecha, que sería lo interesante de ver, he hecho una media, no es muy riguroso, pero es, digamos, en términos estadísticos, pero nos da una idea, ¿no? Y entonces, digamos, nos da una idea de que la América Latina vive en un paréntesis, digamos, de porcentajes que es relativamente amplio, ¿no? Porque fíjense que tanto para Colombia como Panamá, más del 60% de los diputados entraron en la vida política a través de un partido político, ¿no? Frente a países como Ecuador, Bolivia, Ecuador, Brasil, que están por debajo del 30%. Entonces, para que vean que la casuística es muy distinta, o sea, no en todos los países se entra de la misma manera, ni el protagonismo de los partidos políticos es tan importante, aunque evidentemente en términos medios sea superior al 50%. O sea, que la mayoría de los diputados de esas legislaturas en ese momento que se les preguntaba entraron en política a través de un partido. Bien, o sea, esto en términos, digamos, como un breve ejemplo para explicar esto de la entrada en política a través de mecanismos distintos. Esta cuestión tiene que ver con factores individuales y empiezo a introducir un término que luego desarrollaré un poquito más, que es el término de capital, en términos de Bourdieu y en términos de capital simbólico, ¿no? Pero el factor individual planteo que debemos atender a 5 cuestiones, ¿no? En primer lugar, digamos, podemos ver ese gráfico en cualquiera de los sentidos, ¿no? Pero podemos ver que el género, hasta hace muy poco, es un elemento que hace ruido, que molesta, que disturbia de alguna manera la entrada en política. Es decir, las mujeres lo han tenido, y lo siguen teniendo, más difícil la entrada en política. Es un elemento discriminatorio. O sea, el género, claramente, ¿no? Aunque, ya digo, en algunos casos se haya ido superando y ahora ya tenemos países en América Latina, y hay 4 o 5 países en América Latina donde más del 40% de las diputadas son mujeres.